Continuando con esta sección de qué tienen en común o de diferente ciertos personajes de la política, tenemos en pantalla a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Andrés Manuel López Obrador, que tienen varias cosas en común. A grandes rasgos, los dos provienen del Partido Revolucionario Institucional, ahí iniciaron su carrera política. Los dos renuncian a ese partido para integrarse a la izquierda y fundar el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, tras las elecciones de 1988, el gran fraude de ese año que llevaría a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Otra cosa que tienen en común es que ambos fueron 3 veces candidatos a la presidencia. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en 1988 fue la primera vez que fue candidato presidencial. Cuauhtémoc Cárdenas inicia su carrera política ya tarde, de hecho lo hace después de la muerte de su padre en 1970, su padre que fue uno de los presidentes más importantes que ha tenido México, de los mejores que ha tenido, Lázaro Cárdenas del Río. Entonces le había dejado una estafeta muy grande, por eso no incursionó a la política sino hasta después de la muerte de su padre. Y tras haber sido gobernador, a pesar de que él nació en la Ciudad de México, unos meses antes de que su padre protestara el cargo como presidente de México, sin embargo ya sabemos que Lázaro Cárdenas del Río era de Michoacán y Cuauhtémoc Cárdenas logró ser por el PRI candidato a la gubernatura de Michoacán, la cual ganó. Pero posteriormente Cuauhtémoc Cárdenas ya tenía las miras en la presidencia y forma parte de la corriente democrática del PRI, que buscaba quitar el dedazo presidencial, el famoso dedazo presidencial, es decir, que el presidente en turno decidiera quién iba a ser el candidato del PRI y como consecuencia el próximo presidente de la República. Entonces, esa corriente democrática lo que buscaba era acabar con el dedazo presidencial y establecer un proceso interno en el partido, en el PRI, para que se eligiera por sus militantes al candidato presidencial. Al no tener los resultados queridos y pues hacer valer por parte del entonces presidente Miguel de la Madrid el dedazo presidencial y postular a Salinas de Gortari, pues entonces es cuando un grupo de priistas decide renunciar a ese partido, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, entre otras personas. Y en 1988, pues, con 54 años, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es postulado por primera vez a la presidencia de la República, no por el PRI, sino por el Frente Democrático Nacional, que es integrado por partidos que en su momento apoyaban las candidaturas del PRI. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y uno que se había creado en 1987, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que llevaba en su logotipo precisamente la imagen de Lázaro Cárdenas del Río. Y a un mes de la elección, el Partido Mexicano Socialista se integra a este frente con la renuncia de su candidato Heberto Castillo Martínez, que había sido profesor en la UNAM del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Heberto Castillo decide renunciar en favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya sabemos lo que pasó en 1988 con la famosa caída del sistema, lo que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Se supone pues que en ese proceso electoral, algunos dicen que fue Cuauhtémoc Cárdenas el que ganó esas elecciones que no le fueron reconocidas de manera oficial. Tras esas elecciones se decide fundar, y ahí entra también Andrés Manuel López Obrador, que también venía del PRI y que había sido incluso presidente estatal del PRI en 1983 en Tabasco. Bueno, entonces ambos renuncian al PRI y tras las elecciones de 1988 se va a fundar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD,
Y otra cosa que tienen en común es precisamente que ellos, entre otras personas, son fundadores de ese partido, del Partido de la Revolución Democrática, que en 1994 postularía a la presidencia de nueva cuenta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya con 60 años, que ahí quedaría en tercer lugar. Primer lugar, tras la muerte de Colosio, que había sido el candidato del partido oficial, del PRI, pues se postuló a la candidatura presidencial por ese partido a Ernesto Zedillo, que a la postre se convertiría en el presidente de México. En segundo lugar quedaría el PAN, quien había postulado a Diego Fernández de Ceballos, y en tercer lugar, Cuauhtémoc Cárdenas. Esto no desanimaría a Cuauhtémoc Cárdenas, pues en el 2000 volvería a contender por la presidencia. En este caso a través de una coalición denominada Coalición Alianza por el Cambio, integrada por el PRD, por el PT, por el Partido Convergencia, que actualmente es el Partido Movimiento Ciudadano, también por el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista. En esas elecciones, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quedaría de nueva cuenta en tercer lugar, puesto que se daría la supuesta alternancia en el poder, donde llegaría a la presidencia el PAN por primera vez, de la mano de su polémico candidato Vicente Fox Quesada. En segundo lugar quedaba Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI, que perdería la presidencia por primera vez. Y en tercer lugar, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aunque cierto sector del PRD quería postularlo de nueva cuenta a la presidencia en el 2006, sin embargo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decidió renunciar a sus aspiraciones políticas y dejarle el camino libre a otro político que ya había adquirido mucha fuerza y que tomaría la estafeta por las próximas 3 candidaturas presidenciales. Es decir, con quien estamos haciendo este video de los dos personajes que tienen en común o de diferente, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la imagen de uno de los debates más importantes que ha habido en la historia de los debates presidenciales en México. Yo creo que a pesar de las renovaciones que se han hecho en este 2018 de la forma en que se deben de realizar los debates, ninguno ha superado a este, donde los más fuertes candidatos eran Ernesto Zedillo del PRI, Diego Fernández de Ceballos del PAN y finalmente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ahí en el orden en que se encuentran fue precisamente, como lo acabamos de mencionar, el orden en que quedaron. Aquí tenemos una foto pues muy reconocida también, donde vemos a nuestros personajes, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya en un evento propio del PRD en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, como mencionábamos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es hijo de Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México. De hecho, nació unos meses antes de que su padre ocupara el cargo de presidente. Fue el primer niño que corrió por los jardines de Los Pinos, porque su padre decidió trasladarse del lugar donde vivían los presidentes, que era el castillo de Chapultepec, a Los Pinos. Y ahí fue donde creció este niño Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que nace en Tepetitán, Macuspana, en Tabasco, que como él mismo lo refiere en su libro Esto Soy, sangre indígena y española corre por sus venas. Su padre no fue un político famoso, no fue el primer mandatario de México, sino que fue un trabajador de Pemex de nombre Andrés López Ramón y que se casó con Manuela Obrador González, quien fue comerciante. Después su padre también se dedica junto con su mamá al comercio y así logran prosperar sin llegar lógicamente a ser grandes fortunas. De hecho, el mismo Andrés Manuel López Obrador, para poder estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México Ciencias Políticas, se traslada a la capital del país y es asistido en una casa de estudiantes originarios de Tabasco,
para poder mantener sus estudios, lo cual le fue difícil, pero sin embargo logró terminar su carrera. Entonces, su origen es distinto en ese sentido. Aquí tenemos al pequeño Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con sus padres. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, también es candidato presidencial en 3 ocasiones. En el 2006, con 52 años, es postulado por primera vez a la presidencia a través de una coalición, la llamada Por el Bien de Todos, integrada por el PRD, el PT y Convergencia. Ya sabemos también lo que pasó y es otra cosa que tienen en común, que esas elecciones del 2006 fueron tan polémicas como las del 1988, que fue la primera vez en que Cuauhtémoc Cárdenas se postuló a la presidencia, puesto que ambas están revestidas del fantasma del fraude. Se dice que en el 2006, entonces, quien ganó las elecciones realmente fue Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el triunfo se lo dieron a Felipe Calderón, quedando en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador. Pero no quedaría ahí la lucha, sino que en el 2012, con 58 años, de nueva cuenta se presenta a la candidatura presidencial Andrés Manuel López Obrador, de nuevo por una coalición, la coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, PT y Convergencia. Ahí sabemos que quien ganó esas elecciones fue Enrique Peña Nieto, quedando en segundo lugar nuevamente Andrés Manuel López Obrador. Y como él decía, en este 2018 la tercera iba a ser la vencida. Este video lo iba a hacer antes de las elecciones, ya no me dio tiempo, pero efectivamente él manifestaba que la tercera iba a ser la vencida y que estas elecciones lo llevarían a Palacio Nacional o a Tabasco, ¿verdad? Él lo decía de otra forma. Acuérdense que su hacienda que tiene en Tabasco pues se llama La Chingada. Entonces decía que este proceso electoral del 2018 lo llevaría a Palacio Nacional o a La Chingada, refiriéndose a su hacienda. 2018 ya postulado a la presidencia con otra coalición, Juntos Haremos Historia, integrada por el partido Morena, el Partido del Trabajo y el partido Encuentro Social, que ya sabemos que arrasó en estas elecciones del 2018, así que es una diferencia que tiene con Cuauhtémoc Cárdenas, que para él esta tercera sí fue la vencida, y hoy en inicio de julio del 2018 es el virtual presidente electo, que por formalidades se le tiene que llamar así, pero lo cierto es que ya es, en términos prácticos, el próximo presidente de México, que entrará en funciones el 1 de diciembre del 2018. Lo logró, la perseverancia, el trabajo y el esfuerzo de muchos años, no nada más a partir del 2006, logró que se quedara por fin con la presidencia de la República. Otra cosa que tienen en común estos dos personajes es que tras su salida del PRI, pues ambos resultaron ser presidentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática. Pero vamos a ver primero la historia de Cuauhtémoc Cárdenas. Como ya lo habíamos mencionado, se inició en el Partido Revolucionario Institucional, fue gobernador de Michoacán del 15 de septiembre de 1980 al 14 de septiembre de 1986, y por eso buscaba, a través de la corriente democrática dentro del PRI, llegar a ser candidato a la presidencia por ese partido. Al no lograrlo, pues decidió separarse del mismo y crear el Frente Democrático Nacional. Previo a esa gubernatura había sido senador por Michoacán del 1 de septiembre de 1976 al 1 de mayo de 1982. Como ya lo habíamos dicho, tras la muerte de su padre acaecida en 1970, pues él decide iniciar su carrera política. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, como ya lo habíamos mencionado, fue presidente estatal del PRI en 1983. Luego, después, tras integrar y apoyar a la corriente democrática del PRI y posteriormente, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, renunciar
a ese partido, se convierte en candidato a gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional en 1988, que era apoyado por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por el Partido Mexicano Socialista y por el Partido Popular Socialista. En esa primera ocasión que sería candidato a gobernador de su estado, se enfrentaría al candidato del PRI, Salvador Neme Castillo, y era en ese momento presidente local del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo, que en su segundo intento de Andrés Manuel por llegar a la gubernatura de Tabasco, se enfrentaría a este candidato y posteriormente con los años, en el 2006 también se enfrentaría al propio Roberto Madrazo, pero ya en la grande, es decir, en la candidatura presidencial. Después de esa candidatura a gobernador de Tabasco que perdería frente a su candidato del PRI, con las mañas que todos sabemos y le conocemos a ese partido, por las cuales el mismo Andrés Manuel generaría una serie de protestas que al fin de cuentas lo harían ser reconocido a nivel nacional. Se convierte en presidente estatal del PRD tras la creación de este partido, se convierte en el primer presidente estatal del PRD en Tabasco. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas sería el primer presidente nacional de ese partido y lo ejercería del 5 de mayo de 1989 al 14 de febrero de 1993. En mayo de 1992 renuncia a la dirigencia estatal del PRD para apoyar la candidatura de Berto Castillo. Acuérdense que Berto Castillo había renunciado en 1988 a su candidatura presidencial en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues aquí Andrés Manuel López Obrador lo apoyaría a Berto Castillo en su candidatura por la gubernatura de Veracruz, que también perdería frente al priista. Eran tiempos en los que el PRI pues no perdía, ¿verdad? Y luego, en 1994, se postula nuevamente a la gubernatura de su estado, de Tabasco, en este caso por el PRD y enfrentándose a Roberto Madrazo Pintado, que al final de cuentas ganaría de nueva cuenta el PRI esas elecciones, también siendo en esta ocasión objeto de fraude por parte del PRI, que se la sabía muy bien, y que eso no significaría que Andrés Manuel se quedara con los brazos cruzados, siempre haciendo uso de movimientos pacíficos para reclamar por unas elecciones fraudulentas en las cuales había sido afectado. Después, en 1996, contiende por la presidencia nacional del PRD frente a dos grandes, frente a Berto Castillo, a quien había apoyado hacia la gubernatura de Veracruz, y a Amalia García, y les ganaría y entonces llegaría como presidente nacional del PRD y estaría del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Entonces ahí tenemos que tienen varias cosas en común, ¿verdad? También fueron ambos presidentes nacionales del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas buscó la gobernatura de Michoacán, la gana por el partido oficial, y en dos ocasiones Andrés Manuel buscó la gubernatura de su estado natal y fue vencido por el PRI. Aquí los tenemos el 5 de mayo de 1989, día de la creación de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador e Ifigenia Martínez, entre otros, como fundadores de ese partido de izquierda. Otra cuestión que tienen en común es que ambos fueron jefes de gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999. Y en el caso de Andrés Manuel, el 5 de diciembre del 2000 inicia su gestión y la termina el 29 de julio del 2005 tras sufrir el procedimiento de desafuero. Presenta su renuncia como jefe de gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa
el día 26 de julio para que se hiciera efectiva el 29 de julio del 2005. Y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del entonces llamado Distrito Federal, se designó a Alejandro Encinas como jefe de gobierno, asumiendo su cargo el 2 de agosto del 2005 y hasta el 4 de diciembre del 2006. Y aquí tenemos los resultados en las 3 candidaturas a la presidencia. ¿Cómo les fue a cada uno de ellos? Bueno, en el caso de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como lo decíamos, en 1988 postulado por el Frente Democrático Nacional, integrado por estos partidos, pues logró 5.956.988, estos son resultados oficiales, lo que representó el 31.12%, quedando supuestamente en segundo lugar. Para muchos quedó en primer lugar y a través del fraude posterior a las elecciones, como dicen por ahí algunos, tras la caída del sistema, pues el triunfo se le dio a Carlos Salinas de Gortari. Ya en el 94 cae al tercer lugar, postulado ya por el PRD, con 5.852.134, lo que representó ya el 16.59%. Y en el 2000, al volver, postulado por la coalición Alianza por el Cambio, integrada por todos estos partidos, alcanza 6.256.780 votos, lo que representa el 15.64% y también queda en tercer lugar, tras el PAN, con Vicente Fox Quesada en primer lugar y Francisco Labastida Ochoa del PRI en segundo lugar. Ya en el 2006, decíamos, la estafeta la toma Andrés Manuel López Obrador para ser postulado por la coalición Por el Bien de Todos y obtendría 14.756.350 votos, lo que representó el 35.29% y supuestamente quedó en segundo lugar. Decíamos que lo que tienen en común también de sus primeras contiendas electorales a la presidencia es que son 2 procesos revestidos del fantasma del fraude. Sin embargo, lo que tienen en común también es que no los desanimaría, sino que les daría mayor fuerza para volver a postularse en un segundo periodo. En el caso de Andrés Manuel, en el 2012 obtendría 15.896.999, lo que representó el 31.57%, quedaría en segundo lugar detrás de Enrique Peña Nieto. Pero el 2018, y este es el desenlace a esta historia, a este video que trata de concentrar la historia de estos 2 grandes personajes de la política, es que el final sería distinto al que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000. Para Andrés Manuel López Obrador, la tercera sí sería la vencida y arrasaría de una manera impresionante y los números no nos dejan engañar, quedando en primer lugar con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social, y la legitimidad de esta presidencia es absoluta. ¿Por qué? Porque se obtiene 30.113.483 votos, lo que representó el 53.1936%. ¿Y qué hace tras haber ganado por fin la presidencia y demostrarnos que la perseverancia, el trabajo, el estar siempre con el pueblo, rindió sus frutos de una manera devastadora para los partidos contendientes opositores, que inmediatamente salieron a reconocer el triunfo, no había de otra, de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en la noche, y lo sabemos, en el Zócalo de la Ciudad de México, agradeció al pueblo el apoyo, manifestando que no iba a fallar, y este hombre es incansable.
sigue trabajando y lo va a seguir haciendo por los próximos 6 años en pro y a favor de quienes lo votaron. Todos estamos esperando un gran gobierno de él. Va a tener muchos obstáculos, va a tener muchos detractores, pero mientras él siga en la línea que ha mantenido durante todos estos años, yo creo que podemos estar, como es su legítima ambición que él señala, frente a uno de los grandes gobernantes, presidentes de México. En ese mismo mensaje, pues agradeció, además de al pueblo, reconoció que algunos personajes de la política se habían adelantado y no habían logrado ver el triunfo de la izquierda. Afortunadamente, Cuauhtémoc Cárdenas todavía lo tenemos con vida y logró ver este triunfo de la izquierda, este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un compañero de batalla, y Andrés Manuel le hizo el reconocimiento que se merecía el 3 de julio del 2000, que tuvo un encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, previo incluso a ir a Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, haciendo ese reconocimiento pues en representación de todos los que le precedieron en el camino y que él decidió mantener la lucha y viva la llama de la esperanza, y el esfuerzo produjo los resultados de estas elecciones 2018, sin duda memorables e históricas. Y aquí tenemos pues que la tercera sí fue la vencida, que el próximo habitante del Palacio Nacional es Andrés Manuel López Obrador, reconocido su triunfo incluso por el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente en turno, y a quien veremos en los próximos 6 años en este Palacio Nacional, no en Los Pinos. Recordemos que Andrés Manuel dice que no va a ocupar Los Pinos, que está embrujado. Entonces, él seguirá viviendo en la casa en la que vive actualmente. Posteriormente, él mismo lo ha dicho, se trasladará ya sea a una casa cerca de Palacio Nacional, ahorita por cuestiones de la escuela de su hijo que le queda muy cerca de la casa que actualmente habita. Ya después de que Jesús Ernesto termine la primaria, podrán trasladarse ya sea a una casa cerca de Palacio Nacional, o incluso él está también con la opción abierta de vivir en el mismo Palacio Nacional. Esa ya será su decisión, pero lo cierto es que aquí tenemos a nuestro próximo presidente de la República, fruto de la perseverancia, del esfuerzo, del trabajo, del apoyo constante del pueblo, pero también de que él no se olvidó nunca del pueblo. Y no solamente en procesos electorales, en campañas electorales, aún sin estar en campaña, él siempre estuvo recorriendo el país. Nadie conoce el país, como muchos lo confirman, como Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos, a diferencia de los otros candidatos, pues con un color de su piel bastante quemadito. Él mismo decía, están muy güeritos. ¿Por qué? Porque a él no le importaba hacer campaña en lugares abiertos. Por eso lo vemos tan moreno, tan quemado, producto de esas campañas. Incluso, aquí como esta imagen lo podemos apreciar, no le importaba la lluvia. Si el pueblo se quedaba ahí, pues él también. Entonces el producto, el resultado a tanto esfuerzo, sacrificio, perseverancia, continuidad, ha sido la presidencia de la República. Ya depende de él cumplir con sus objetivos, cumplirle a la gente y también cumplir su legítima ambición, llegar a ser uno de los mejores presidentes de México, iniciando esta cuarta transformación que él señala, y a la par de personajes que él dice admirar, el mismo padre de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y Benito Juárez García. El tiempo lo dirá, la historia lo juzgará.